Bueno, llegamos un poco a ver la última parte de la materia de interés para dejar los elementos teóricos de la RMN para un curso de introducción, yo diría bastante completo. Por cierto, seguramente quedan bastantes dudas, esencialmente en muchos de los experimentos especiales, pero las bases que hemos revisado en el curso son suficientes como para que cada uno de ustedes pueda ingresar sin ningún problema en otros conceptos más desarrollados, más específicos. Más de alguna vez le he comentado que hay una serie de experimentos que son un poco más sofisticados, que están asociados con algo que no hemos visto en el curso, como experimentos de difusión y experimentos de tiempo de relajación, por poner algunos ejemplos. Y una serie de experimentos compuestos de los cuales solamente yo les comenté algunos. Eh, Quizás lo que queda como una forma general, que es presentar un modelo que tiene que ver con, en realidad no un modelo, sino que un accesorio que se ingresa a los equipos de resonancia magnética que se conoce como gradiente de campo magnético y que tiene un impacto fuerte en el desarrollo de los experimentos. El accesorio de gradiente de campo magnético se pueden reemplazar una serie de pulsos, de manera que los experimentos en sí suelen ser bastante más cortos y aparte de eso con mucho mejor resolución. Yo voy a comentar en términos generales en qué consiste el gradiente de campo magnético. El dibujo que tenemos acá en este lado de la transparencia que estoy envolviendo en este círculo rojo, en realidad, en términos simples, simboliza lo que sería un tubo de resonancia magnética, ¿cierto? Que sería lo que uno ve como que está orientado y hay un vector principal en el centro de este tubo de RMN y este vector aparece como asociado a la letra Z. Por lo tanto, siempre, en términos simples, lo que nosotros estamos diciendo es que de acuerdo a lo que observamos, que lo que yo tengo acá es un tubo que está ubicado dentro del equipo de resonancia magnética y obviamente que está orientado en la dirección del eje Z, que es la dirección en que los equipos habitualmente definen la posición del campo magnético principal o V0 o el campo magnético del equipo. ¿En qué consiste esto? Bueno, eh, si en el sistema cartesiano en que ubica el campo magnético V0 en el eje Z, simultáneamente se definen los planos X e Y. En términos simples, ¿cierto? Si yo tuviese un equipo sin un gradiente de campo magnético, lo que yo encuentro es un único V0 que aplica en toda la extensión del tubo. ¿Qué hace un gradiente de campo magnético? Bueno, en la práctica es una bobina que envuelve, al igual que las bobinas para obtener la radiofrecuencia, que envuelve el tubo y lo que hace, ¿cierto? Aplica pequeñas gradientes de potencial eléctrico que se interpretan como estar modificando suavemente el campo magnético B0. Por lo tanto, si yo tomo como punto principal el punto que aparece centrado en el sistema cartesiano, lo que yo tendría acá sería el equipo con un B0 aplicado y sin ninguna otra modificación. Si me voy al Z1, al Z2, que serían dos posiciones en la vertical o en el mismo sentido del eje Z, cada uno de ellas representa una posición en el tubo en el cual literalmente yo he aplicado un potencial eléctrico y estoy generando un V0 original, ¿cierto? ¿Eh? Más un pequeño gradiente de campo magnético, otro campo muy chiquitito, y en la práctica, ¿cierto? Puedo transformar ahora mi equipo de RMN como un equipo con múltiples campos magnéticos B0, B0 más B', etcétera. Una analogía interesante en esto es simular esto como si fuera una cromatografía de columna. Esto que lo que uno genera en una cromatografía de columna serían como platos, ¿cierto? En el cual yo voy separando compuestos. Y por lo tanto, hago la analogía porque algunos fenómenos que se asocian para la separación de compuestos tienen que ver cómo corre la columna y cómo los platos van separando por tamaño. También se puede asociar esto con la difusión. Dicho de otra manera, ¿cierto? Lo que yo tengo entonces es un equipo que lo he transformado en un multiequipo de campo magnético con pequeñas diferencias. Entonces, ¿cierto? Cuando yo reviso esto, lo que yo tengo, ¿cierto? Que el campo magnético efectivo que le está llegando
a la muestra va a ser dependiente de la altura en que se encuentra la molécula dentro de esa muestra. ¿Qué está haciendo una molécula realmente dentro de una solución? Bueno, se está moviendo en todas las direcciones y básicamente como yo ahora tengo eh, diferentes gradientes de campo magnético a diferente altura en el tubo, lo que voy a conseguir es, en el fondo, que las moléculas, a medida que difunden en el tubo verticalmente, ¿cierto?, van a encontrarse con un campo magnético B0, que sería mi campo magnético inicial, ¿cierto? Pero si difunden hacia una posición superior al tubo, se van a encontrar con un B0, pero obviamente con un B0 con una contribución de campo magnético adicional. Es como si yo los cambiara de equipo. Obviamente las diferencias de campo magnético son muy pequeñas, solo se pueden conseguir con una bobina. Y por cierto, cuando nosotros hablamos de un equipo de 200 a 300 megahertz o de, qué sé yo, que sería la forma clásica que uno reconocemos los equipos, eh, estamos hablando de diferencia de campo muy importante, ¿cierto? La diferencia entre un equipo de eh, 9,4 Tesla y uno de 18, que son entre 480, está del orden de los Tesla. En este caso, las diferencias son muy pequeñas del orden de los Gauss y básicamente hacen, ¿cierto?, que la percepción de que estoy modificando el campo magnético. Entonces, ¿cierto? Cuando la molécula difunde, en el fondo, ¿qué le va a ocurrir? Que en el punto cero, la separación entre los niveles de energía más y menos un medio, ¿cierto?, que los tengo acá, o alfa y beta si quieren, sea una a B0, o como aparece aquí en el gráfico, a Z0, que sería el equipo en esa posición. Si yo me voy a Z1, que sería eh, una posición superior, ¿cierto? Eso significa que de alguna manera he aumentado el campo y lo que yo estoy haciendo es provocando pequeñas diferencias que hacen que la diferencia de energía entonces que yo encuentro para los núcleos alfa y beta en B0 sea distinta que la diferencia de energía que yo estoy encontrando para los núcleos cuando están en Z1. Eso es un poco la dinámica de lo que nosotros tenemos con gradiente de campo magnético. Entonces, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Bueno, eh, supongamos que voy a iniciar el experimento de manera corriente. Significa que lo voy a hacer esencialmente en el equipo sin la aplicación de este accesorio o un nuevo potencial de campo magnético. Por lo tanto, voy a estar usando mi equipo sin esa gradiente de campo magnético y sería un equipo normal que está aplicando B0. Cuando hago eso, lo que yo tengo es un pulso de radiofrecuencia que me va a llevar la magnetización en Z, cosa que ya conocimos, a la magnetización en el plano XY. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo aplica ahora la gradiente de campo magnético? Eh, si nosotros consideramos entonces el mismo diagrama que hemos estado ocupando de pulsos, lo que yo hago en el momento de aplicar un pulso de 90, tengo toda la magnetización en I. Pero en ese momento, ¿cierto? Antes de esperar el retorno, lo que se va a hacer, se aplica, ¿cierto?, un gradiente de campo magnético, acá, ¿cierto?, ese gradiente de campo magnético, y se hace de tal manera que me lleva, ¿cierto?, el equipo de una situación Z0B0 a una situación de B0 más un pequeño gradiente que sería el equivalente a Z1. Esto es 1. Entonces, en el fondo, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que los núcleos que habían sido perturbados a un campo magnético se encuentran ahora que ese campo magnético del equipo ya cambió, porque lo que se hizo fue llevar los diferentes niveles de energía, cambiándolo a una niveles de energía más o menos un medio. Por lo tanto, estoy cambiando la energía. Dicho de otra manera, si yo hago eso, dejo de ver los núcleos, porque los núcleos que yo originalmente tenía los puedo ver solamente a B0, que sería el punto inicial, y el retorno lo vería de esta forma.
Cuando aplico el gradiente de campo magnético, yo me cambié de equipo y por lo tanto los núcleos que estaban procesando a una velocidad van a responder a la primera radiofrecuencia que yo estoy aplicando, que es la radiofrecuencia para el V0. Entonces, ¿qué ocurre posteriormente? Al aplicar un gradiente, estos núcleos, digamos, que están respondiendo a esta condición, ya no pueden ser observados. ¿Pero qué hacen las moléculas? Las moléculas van a difundir, obviamente, en el tubo y, entre comillas, pasado un tiempo, las moléculas van a llegar a la condición de nueva situación energética. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que uno hace es toma esas moléculas, las saca de la fase con un gradiente, porque estoy como cambiando el equipo, ¿cierto? El campo magnético del equipo, y tengo una situación de desfase. Tal como cuando nosotros aplicábamos un pulso, dejábamos que el sistema evolucionara y después un pulso para que desfasara y después un pulso de 180 para reenfoque. Aquí se hace lo mismo, pero con el campo magnético. Entonces, una vez que se produce el desfase, se produce nuevamente la refocalización, pero con un gradiente de campo magnético. Es decir, lo que yo hice para aumentar en Z el campo magnético en una gradiente en Z, lo hago ahora, pero aplicando digamos, la eh, aplicación de este gradiente de campo magnético, hago el mismo valor, que significa que lo voy a estar aplicando, como estos son ejes del tiempo, lo voy a estar aplicando por un tiempo determinado y con una intensidad determinada, que es la que yo dibujo acá, digamos, como por sobre, por debajo de el eje del eje de tiempo donde estoy aplicando el proceso. Me devuelvo rápidamente. Entonces, ¿qué hacemos? Explicado lo anterior, con un equipo con gradiente, yo tengo la muestra en reposo o en estado, digamos, de equilibrio dentro del tubo con diferencia de poblaciones. Aplico el pulso de 90 y genero, ¿cierto?, una caída de la magnetización hacia el plano XY. En ese momento, esta magnetización naturalmente tiende a volver al estado inicial, relajando. Pero en ese momento lo que se hace es se aplica un gradiente de campo magnético que, como les comentaba, lo que hace es modificar un poco la energía que estoy observando y los núcleos que habían sido perturbados por la radiofrecuencia del primer pulso de 90 en X en este caso, se encuentran, digamos, en desfase, o sea, no están siendo observados porque están, entre comillas, en otro lugar del tubo o con otro gradiente. Para dibujarlo, lo que se hace es siempre los pulsos en RMN están en un eje X que corresponde a un eje de tiempo. Por lo tanto, si yo tengo aquí una aplicación de gradiente que se aplica como un pulso gaussiano o algo parecido a eso, eh, lo que tenemos es que esto va a durar un tiempo. Y si uno mira en un eje Y que no aparece dibujado en estos diagramas de pulso, lo que yo tengo acá obviamente es una intensidad. Eso significa que tengo que aplicar un pulso de gradiente de campo magnético, pero tengo que aplicarlo por un tiempo determinado y con una intensidad determinada. En el diagrama, una vez que se hace eso, lo que se hizo es que los núcleos salen obviamente de la primera posición y mientras relajan, digamos, se reenfocan, se desplazan, digamos, por difusión en el tubo y lo que se hace es un reenfoque posteriormente para reubicar los núcleos. Esta refocalización me vuelve entonces a generar la magnetización donde yo la puedo observar. Y al observarla, ¿qué ocurre? Lo mismo que con un diagrama de pulso. El, el núcleo, digamos, el vector de los núcleos que estoy midiendo van a retornar ahora, obviamente van a regresar a su posición original, por lo tanto los voy a tener todos reenfocados, ¿cierto? De manera que cuando empiecen a relajar, yo pueda observar la relajación. ¿Qué habré ganado? Tiempo, esto es mucho más eficiente que pulso, y no he perdido la información esencial, que es que los núcleos en ese proceso de desfase y refocalización lo que hacen es relajar y en el proceso de relajación lo que tienen en el fondo ello es un intercambio de energía o lo que interpretamos como acoplamiento y que nos da posteriormente origen a las correlaciones 2D. Es un poco básicamente las gradientes de campo magnético. ¿Cómo las podemos observar? Porque esto sí lo van a encontrar.
¿cierto? Los diagramas tienden a ser bastante simples para quizás explicar algo que espero no le haya parecido muy complejo, pero que se dibuja de la manera simple, ¿cierto? Si yo genero un experimento cualquiera, en este experimento que tenemos acá, si ustedes recuerdan, solo por el diagrama, ¿cierto? Estamos definiendo un núcleo protón, ¿cierto? El típico de cero, que es el tiempo de los pulsos tontos, o los dummy scan, como comentábamos, ¿cierto? Y obviamente un P1, que es 90, y un P2, por ejemplo, que es un pulso de 180. Lo comentamos por digamos, el tiempo que se aplica. O sea, se supone que tiene la misma intensidad y obviamente son dos pulsos. El segundo es más ancho. Por lo tanto, sería obviamente un pulso doble de 180. ¿Qué habíamos hecho originalmente con este experimento? Este era el experimento que llamamos de EcoSpin. Pulso de 90, pulso de 180, en la medida que evoluciona el D2 se produce un desenfoque, y cuando yo aplico el pulso de 180 lo que genero es un reenfoque, y si espero el mismo tiempo de 2 lo que yo obtenía era el experimento de EcoSpin, es decir, toda la magnetización nuevamente al momento de aplicar obviamente la adquisición. ¿Qué conseguía? Ya lo vimos, ¿cierto? Fenómeno selectivo que permitía seleccionar algunas señales, y lo otro, que los núcleos que yo obtengo traen información de sus vecinos, en el fondo. Eh, Reciben la información de los procesos de transferencia de energía, o más bien acoplamiento, o relajación parte 2, como quieran ver. ¿Qué se aplica con las gradientes como novedad? Bueno, lo que se aplica con las gradientes como novedad es que estos procesos que están ocurriendo acá solo con un diagrama de pulso son, digamos, apoyados por dos procesos de gradiente. Este mismo experimento que se hace acá, donde los gradientes también se aplican con una intensidad y por un delta de tiempo acoplado, ¿cierto? Y antes y después del pulso de 180, que es el pulso de reenfoque, ¿cierto? Separados ellos, obviamente, con un delta o un tau, si se quieren, que sería aplicarlo antes del pulso de 180, esperar un tiempo y hacer el segundo pulso en el mismo tiempo después. Y esto, obviamente, ¿qué se consigue? Lo que les comentaba en términos generales, ¿cierto? Que, que este delta que está acá, que aparece en el tiempo entre pulsos, es ahora un tiempo de duración del gradiente, y G, claramente lo que comentaba, es un poco la potencia del gradiente, o realmente fuerza de gradiente habitualmente. Y que son Gauss por centímetro aplicado, y la delta, que viene a ser una suerte de tau, que es la separación del proceso de desenfoque y reenfoque. Entonces, los tiempos son muy cortos. Aplicado a esto, a experimentos conocidos como el COSI, nos permite hacer variaciones de COSI y obtener los COSI en tiempos muy cortos. Como dato, el COSI que nosotros medimos en el laboratorio, el que ustedes midieron, eh, los experimentos estaban pensados 5 minutos. Bueno, si este experimento se hiciese sin gradiente, que el COSI que nosotros vimos era, recuerdan que decía COSI G, COSI GP creo que era el experimento de este COSI que medimos. eh, si se usase sin la gradiente, es decir, un experimento que sería de COSI normal, de los primeros que se hicieron antes de los gradientes, tendría que definirlo como un COSI. Y en general, para conseguirlo hay que aumentar la cantidad de ciclos de pulso. Entonces, para obtener un experimento de COSI se necesitaba un ciclo de 4 pulsos simultáneos. O sea, como repetir el experimento para de esa forma hacer un reenfoque adecuado, una selección coherente adecuada también, o de las coherencias adecuadas, que estaba asociado a las constantes de acoplamiento. Con el gradiente evitamos esa repetición de ciclos, y para obtener un COSI se hace solo un ciclo. Eso significa que al menos se disminuyen en 4 veces los tiempos de medida.
obviamente, la medida que se desarrolló la tecnología de gradiente, también la sensibilidad de los equipos mejoró. Entonces pasamos de experimentos COSI, que se podían obtener en horas, a experimentos de minutos, con obviamente todo lo que tiene que ver con las mejoras en la electrónica de los equipos, pero con la inclusión, y es muy importante, de las gradientes de campo magnético. Entonces, la gradiente, que es lo que menos se observa, y por eso se los quería comentar, está incluido en prácticamente todos los experimentos 2D, que es una forma de hacerlo mucho más eficiente. Y como forma especial, y que seguramente a través de eso ustedes lo van a conocer, porque permite los experimentos de difusión. Por lo que les comentaba adelante, porque a través del tubo lo que se han aplicado entonces son gradientes de campo magnético y construyen la columna, digamos, el tubo, la sonda puede hacerse una equivalencia con una cromatografía, ¿cierto? En columna, donde lo que yo, ahí tengo platos, digamos, que separan compuestos, y acá son platos de campo magnético que me generan como un multiequipo de RMN que tiene muchos campos de cero. Básicamente esa es la mirada general de la gradiente de campo magnético. No sé si tienen consultas hasta este momento. Profe, esta última lámina podría volverlo a repetir. Esta misma del COSI que estamos viendo. Sí, sí, esta. Ya, mira, eh, bueno, voy a hacerlo y voy a agregar algunas cosas que también les puedan servir. Por ejemplo, quisiera ver, quizás me sirva otro de más adelante, que tengo definido los pulsos. Espera un poquitito. Mm, Ya, vuelvo a la anterior y me voy a adelantar para eso porque creo que sería una forma más adecuada de explicar. Bueno, en principio, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos como uno de los experimentos 2D más clásicos, el primero que normalmente estudiamos, el más simple de obtener, porque lo hacemos solamente por un solo canal, en el experimento explicado de manera clásica, significaba, ¿cierto?, seleccionar el núcleo de protones, hacer el experimento clásico, ¿cierto?, que es de uno, que es el tiempo de relajación, para generar en un experimento real los, los dummy scan. Y lo que hacíamos, ¿cierto? Eran dos pulsos de pi medios, que son dos pulsos de 90. Eso es el experimento cósico, COSI clásico. Y con eso obteníamos el experimento, que son lo que nosotros observamos acá. Y ese experimento, en términos simples, es un COSI. Y es el nombre general de la espectroscopía de correlación. ¿Qué hace Gradiente? Bueno, en términos generales, lo que hace Gradiente utiliza el accesorio de gradiente de campo magnética que describí previamente, y lo que nos hace es mejorar la respuesta del equipo, mejorando obviamente la sensibilidad de los experimentos, pero lo más interesante es que disminuye las secuencias de pulso. Por ejemplo, si yo quiero tener un COSI sin campo de gradiente, tengo que repetir esto una cantidad de veces. Y en los experimentos esa cantidad de veces venía definido como el número de scan tiene que ser igual o superior a un múltiplo, por ejemplo, de 4n. Ese debería ser el ns. Eso significa que si yo hacía el experimento con menos de 4 scans, lo que obtenía era un experimento, por cierto, pero que no había sido capaz de generar la selectividad de interés. Y la selectividad de interés era obtener los acoplamientos a tres enlaces, que son los clásicos protón-protón, y que me generan el experimento COSI, ¿cierto? Luego, ¿cierto? Este es uno de los factores principales de la ganancia de un experimento COSI. ¿Cómo yo explicaría este diagrama que tengo acá, el diagrama que les he mostrado del programa a pulso, si yo aplico la gradiente campo magnético? Bueno, aquí me voy a adelantar entonces a el diagrama que tenemos más adelante, que sería este diagrama, ¿cierto? En donde tengo, por cierto, la misma secuencia. ¿M? Y acá están expresados, digamos, con respecto a los pulsos de 90, bueno, X menos X, depende cómo yo lo quiera visualizar, y claramente, ¿cierto?, los tiempos que me permiten detectarlo, que son
T1, ¿cierto? Y T2, que es la adquisición. Y con eso obtengo el experimento COSY que ya habíamos visto. ¿Qué hace el gradiente de campo magnético? El gradiente de campo magnético, ¿cierto? Evita la repetición de este experimento por 4 scans porque entre los pulsos aplica, ¿cierto? Este pulso de gradiente de campo magnético. No sé si, Andrea, si eso ayuda un poco más a la explicación. Sí, 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 comprendí mejor. Perfecto. Ese experimento lo vamos a ver en algún momento en el laboratorio, no, ¿no? Sí, ese experimento fue el que ¿Sí? nosotros hicimos, solo que yo en ese momento Ya. no hice hincapié en este diagrama porque estábamos recién viendo los COSI. Entonces lo pasé por encima. Mm, Cuando yo le mostré el pulso, había otro mm, canal abajo que no hice hincapié en ello para que no lo vieran, porque ya, significaba adelantar un poco esta explicación. Pero está. claro, Entonces, cuando vamos ya. a momentos de muestra problema, sí nos vamos a Ujú, ver el diagrama de pulso y van a encontrar ustedes que en el diagrama está definido la potencia incluso de los gradientes que se aplican. Entonces ahí vamos a mirar el programa de pulso completamente, identificar todo lo que está ocurriendo. ¿Ok? ya, Entonces, ok. todos esos experimentos que nosotros ya hicimos en el laboratorio, obviamente son hechos con toda esta técnica, primero porque está instalada en el equipo y segundo porque de esa manera ya les había comentado, o sea, bajamos los tiempos mucho, si no serían experimentos muy largos de semana y claramente no nos daría ninguna posibilidad de hacerlo en el laboratorio porque toda la gente está esperando hacer su experimento. Así que es por eso. Nosotros mejoramos temas experimentales clásicos, aumentemos la concentración, preparemos una buena muestra, pero esta es una técnica incluido que se conoce menos, pero que ha optimizado de manera excepcional todos los experimentos. Ujú. Entonces, ¿cierto? ¿Qué otra ventaja tiene? Y aquí es un dato que solamente hay que verlo, digamos, en el caso particular que uno tenga necesidades de, de obtener resultados especiales, ¿cierto? Por ejemplo, eh, versiones de COSI, que son este mismo experimento que aparece acá, se modifican agregando, por ejemplo, gradientes de campo magnético adicional y pulso adicional para obtener experimentos de COSI que son bastante más específicos. Por ejemplo, un COSI de QF-COSI, TOF-COSI, ¿eh? E-COSI, etcétera. ¿Qué hacen esto? CT-COSI. Básicamente lo que hacen es, aprovechándose de gradientes y de pulso, disminuyen de alguna manera, ¿cierto? La anchura de la diagonal de los experimentos. Entonces, en vez de ver solamente una señal, lo que uno puede observar son matrices completas de los acoplamientos y se pueden medir acoplamientos dentro de un experimento 2D. En general no se usa por razones obvias. Si uno puede obtener estos resultados en experimento Proton, que es todavía mucho más rápido, no se utiliza. Pero estos, digamos, experimentos existen y se van a utilizar cuando las respuestas más tradicionales o lo que nosotros llamamos de experimentos normales o habituales o rutinarios, que es el concepto que usamos habitualmente en el laboratorio, no pueden responderlo. ¿Qué es para nosotros rutinario? Bueno, un protón, un carbono 13, un, un DEP, un COSI, HSQC, HMBC, todos los que vimos los hemos considerado experimentos rutinarios. Dejamos fuera un poco tiempo de relajación, dosis como experimentos especiales. Estos experimentos selectivos que yo les mostré el otro día vienen porque requieren un poco una interacción directa del operador con el equipo, pero los otros son rutinarios. Estos experimentos también se pueden instalar como rutinarios porque normalmente se cambian muy pocos parámetros y pueden llegar a generar información interesante, pero son experimentos específicos y por eso los dejamos como especiales en el sentido de que se hacen solo si es necesario dar una respuesta específica que no se ha conseguido por los otros experimentos. Esa es un poco la dinámica, pero los experimentos, desde el punto de vista, existen. En términos generales, lo que les contaba la otra vez, hace, no sé, más de 10 años, 15 años ya quizá, que apareció un libro que decía 250 experimentos básicos en RMN. Entonces, la posibilidad de hacer muchos experimentos es bastante amplia. Bueno, son lo que nos habíamos acostumbrado, ¿cierto? Básicamente los experimentos, ¿cierto? De un COSI normal, que nosotros vimos que era el COSI GP o con gradiente, muy pocos miligramos.
Y ahí, por ejemplo, bueno, el experimento con el gradiente, ¿cierto? Acá hay un experimento interesante. Fíjense ustedes que un gradiente en COSI, normalmente lo que yo lo hago son dos pulsos de gradiente, que es lo que vimos anteriormente. Me voy a devolver para que lo tengan en memoria. Ahí está, ¿cierto? Mi COSI con dos gradientes. Ahí tengo un experimento de Noisy, que es el mismo que habíamos visto antes, la figura es la misma, pero este es el Noisy que nosotros hacemos, que es un Noisy de gradientes. Y en realidad, eh, lo que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Es un experimento que, a diferencia de lo que le había comentado, no se consigue solamente con tres pulsos. Recuerden que hablamos, ¿cierto?, que el NOE normal es un pulso que tiene tres pulsos de 90, ¿cierto? Tiene la adquisición como tiempo que se grafica, el T2, y el T1 entre los dos primeros pulsos de 90, y obviamente acá un tau, que es el tau de mezcla, que permite separar o discriminar las señales que son propias del efecto nuclear Overhauser, entre el núcleo a través del espacio. Pero ¿cuál realmente? O sea, no es este el diagrama de pulso que usamos en el equipo, es este otro. Es decir, seleccionamos, por cierto, eh, al núcleo de protones y en el canal de protones hicimos este experimento. Pero si ustedes se fijan, ¿cierto? Si yo comparo este experimento con el original, tengo, ¿cierto? Los tres pulsos que yo había definido como los pulsos mínimos para obtener un noisy. Por lo tanto, ¿cierto? Si yo solo hago con esos pulsos, sí obtengo un experimento noisy, sin duda. Pero, por ejemplo, si yo agrego pulsos acá de reenfoque de 180, dos pulsos, que se van a agregar solo si estoy agregando alrededor de esos pulsos, ¿cierto? Tres gradientes de campo magnético. Por lo tanto, si tengo procesos de reenfoque asociados a los pulsos de 180 y procesos de desenfoque o desenfoque y reenfoque, digamos, de los gradientes. Primero desenfoque y después la misma gradiente con un reenfoque y obviamente al final, después del pulso de 180, ¿cierto? Esperando el tau en el tiempo necesario para que se produzca la relajación que yo necesito identificar o seleccionar para mí no es, se aplica finalmente un gradiente. Entonces, todo esto que aparece acá como nuevos, digamos, lo voy a marcar, ¿cierto? Esto es lo clásico, ¿m? Sería el NOE clásico. Todo lo que aparece con las líneas en rojo correspondería a pulsos adicionales de gradiente de campo magnético y pulsos adicionales normales, digamos, pulsos de radiofrecuencia. Como les comentaba, lo que yo observo es exactamente lo mismo. ¿Qué gano? Eficiencia, tiempos, ¿m? eh, selectividad, por lo tanto, ¿cierto? Voy a ver mucho menos artefactos, etcétera. Hay una serie de fenómenos asociados con eso. Esto un poco porque en cualquier paper que vean, cuando definen algún programa de pulso específico y quieren explicar, se van a encontrar siempre con un segundo canal que es un canal de gradiente. Dicho de otra manera, la sonda nuestra, en realidad yo les dije que tenía tres bobinas, que era la bobina de Deuterio, recuerdan, ¿cierto? Que es por cual el equipo se calibra, la bobina, digamos, del canal de protones, que era única, y una bobina del canal X, que se mide en todos los otros núcleos. Y obviamente tiene una cuarta bobina, digamos, alrededor, que corresponde a la de los gradientes de campo magnético. Por lo tanto, ¿cierto? En el fondo, tal como lo hemos conversado, cuando hablamos de radiofrecuencia, hablamos de gradiente de campo magnético, lo que yo los consigo sencillamente por una procesos de aplicación de potenciales eléctricos que obviamente son interpretados del punto de vista teórico como obviamente no estoy tomando contacto entre la bobina con el compuesto, lo que estoy haciendo interaccionar son campos magnéticos. Por lo tanto, una radiofrecuencia es un campo magnético oscilante B1. Los gradientes de campo magnético son otros campos magnéticos que se suman o se restan al campo magnético principal, según obviamente la forma en que se orientan, digamos, alrededor del eje Z. ¿Dudas con esto o está más claro? No, está bastante claro, profe. Perfecto. Entonces,
Bueno, de más está comentarles que claramente para el Toxi voy a tener exactamente lo mismo y todos los experimentos que hemos visto, que yo conversé en la clase anterior, en realidad que lo hemos visto y que se ven tan bien comparado con algunos que puedan encontrar para los años 90, por ejemplo. Obviamente hay una diferencia muy grande y esa diferencia está asociada a las tecnologías asociadas también a gradiente campo magnético. Entonces, si por ahí alguna vez buscan algún paper viejo de los primeros de productos naturales, cuando estaban hablando de los COSI 85-90, van a ver, no sé, hay una diferencia muy grande y eso tiene que ver con la tecnología aplicada y una de ellas, por cierto, tiene que ver con el ingreso de gradientes de campo magnético a los equipos de RMR. ¿Mm? Aquí está el mismo Toxi que habíamos visto antes, pero claramente, ¿cierto?, con aplicaciones de gradiente también. ¿Mm? En resumen, ¿cierto? Tomo el experimento de carbono 13 normal y numero las señales en un orden correlativo, de mayor a menor frecuencia o si quieren de menor a mayor frecuencia, ignorando o sin considerar la señal asociada al solvente, que ustedes claramente la pueden discriminar por las tablas que también están en el driver, en las que aparece como señales clásicas de los solventes. Tomo como segundo elemento o experimento el DEP 135 y lo analizo concertadamente con el carbono 3. Por lo tanto, veo la diferencial de señales. Todas las señales que aparezcan en DEP van a ser señales que están de carbono asociado a protones. Por lo tanto, aquellos que no aparezcan en DEP corresponden directamente a carbonos cuaternarios. Como son carbonos cuaternarios, se puso un ejemplo que en el primer punto y van a ser, ¿cierto? Eh, van a ser como por ejemplo el 170 y el 117 que tiene un CH. Yo puse esto como ejemplo, por lo tanto, acabo de borrar eso porque hasta el momento solo puedo hacer esto, ubicar, ¿cierto? Discriminar carbono. Y yo puse dos ejemplos, un carbono cuaternario que corresponde al valor de 170, que es el último de acá, y obviamente que no aparece en el DEP, si uno mira los desplazamientos químicos. Obviamente, ¿cierto? ¿Qué es lo único que interesa en un espectro de carbono? Son los desplazamientos químicos. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que yo hago, incluso en este ejemplo, se cortaron el espectro para hacer una mirada más adecuada y hay varios cortes que ustedes pueden hacer con Mestre y si no quieren mostrarlo con un experimento externo para mejor resolución. Esa es una decisión personal. Por lo tanto, nada más que eso. Espectro con sus desplazamientos químicos ubicados finalmente como el peak picking en Mestre. Con eso ya tengo mi primera construcción de tabla, que es poner todas las señales enumeradas y saber que corresponden a carbono y con el de presumir qué tipo de fragmento es lo que ocurre. Esa parte, estando esa parte de la tabla hecha, ahora se usan los siguientes experimentos que son HSQC y espectro de protones. La idea, cierto, es, como yo conozco los espectros de carbono 13, la idea es proyecto desde un carbono 13, cualquiera, y identifico la correspondiente, cierto, señal de protones. Ahí puedo encontrar la que habíamos mostrado recién, era la número 6. Esto es 6, ¿cierto? Y así obtengo. Con eso, ¿cierto? Puedo completar la tabla o avanzar en la tabla de tal manera que con eso yo voy a construir ahora, agregar, por ejemplo, para la 117, el desplazamiento químico correspondiente que le corresponde, que es un 6,98. Entonces, con eso ya tengo un punto de partida. Por lo tanto, me desplazo a la señal de 6,98, que la tengo acá en protones y hago el análisis completo de esa señal. ¿Qué es el análisis completo? Necesito informar los parámetros que son observables en protones. Y eso ya lo habíamos conversado. Esos parámetros son desplazamiento químico, que tengo que determinarlo. ¿Por qué razón? Porque esta señal que acá, que incluso en el caso particular, el Mestre lo entrega como un doblete de doblete y entrega directamente el desplazamiento químico.
Ahora, ese desplazamiento químico que lo entrega el mestre está asociado a los parámetros de determinación de desplazamiento químico que nosotros habíamos visto. Como esto es un doblete de doblete, que lo puedo dibujar ampliado de esta manera, lo que yo tengo entonces es una señal, ¿cierto?, intermedia en ese doblete y finalmente el colapso, digamos, o la identificación de la señal central. Por lo tanto, 698 corresponde exactamente a la mitad de la señal en este punto. Pero Mestre me la entrega, entonces ya tengo el desplazamiento químico, sé que la forma de esta señal es un doblete de doblete, lo indico, ¿cierto? Y ya le he puesto un número y ya sé que corresponde a la señal número 6. ¿Qué me falta? La integración, que este experimento no lo tiene. La integración la pueden encontrar acá abajo, con unos numeritos que tienen que ubicar bajo el espectro, entre el espectro y el eje X del desplazamiento químico, ahí aparece la integración como un número. Y ese número, como es arbitrario, ustedes lo pueden calibrar. Y finalmente con eso, lo que van a tener como resultado va a ser esta tabla, con todas las señales definidas desde el carbono. En aquellas que haya correlación por HSQC, corresponde a su protón, que se completa con su desplazamiento químico, con su integración, su multiplicidad y los valores de la constante en Her, que obviamente también se pueden determinar con el mismo MESTEC o dividiendo, restando estas señales que aparecen sobre los picos de los desplazamientos. Eso es, en general, la forma de terminar la parte A de la tarea.